Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal del área de educación digital dependiente de la Secretaría de Calidad e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Hoy nos visita la asesora pedagógica de Fundación Sadowski, Mara. Me cuesta mucho tu apellido, así que pido que te presentes. ¿Cómo estás, Mara? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Mara Borchardt y trabajo en la iniciativa Programar de la Fundación Sadowski. Soy Muy bien. politóloga y vengo trabajando ya hace varios años en programas educativos vinculados a la inclusión de tecnología en el aula y específicamente orientados a la incorporación de las ciencias de la computación o algunas de las áreas del conocimiento que esta engloba en el aula. Gracias, Mara. Este año trabajamos en conjunto con una experiencia piloto acá en Jujuy. Y en otras provincias, ¿no? ¿Cómo sentiste desde tu lado esa experiencia? Contanos un poco en qué consistió. Bueno, esta experiencia se basa en un antecedente que nosotros venimos llevando adelante con Uruguay. Uruguay tiene un plan que desde hace más de 15 años encabeza la agencia que se llama Centro Ceibal, del cual depende el famoso y tan reconocido Plan Ceibal, que quizás es muy socialmente reconocido por el tema de la entrega de computadoras a los chicos en las escuelas, pero que tiene un componente pedagógico muy importante y que en los últimos años han utilizado para poder brindar contenidos curriculares de manera remota, fortaleciendo, digamos, sus recursos humanos con equipos de profesionales que viven y trabajan en el extranjero, particularmente para cubrir lo que es la enseñanza del inglés y lo que es la enseñanza de la programación. Y nosotros desde la iniciativa Programar, si bien no somos el único proveedor que les brinda este servicio, somos el proveedor estratégico que les brinda este servicio, que no solamente implica dar las clases de programación en forma de remota, sino también generar los contenidos educativos para esas clases. Y bueno, un poco en el contexto de la pandemia a la que nos vimos todos y todas sometidos este año, pensamos qué podíamos hacer de esto en la Argentina. Nosotros la verdad es que hace rato que queríamos ver de la posibilidad de implementar esto en la Argentina, pero no nos parecía que quizás las condiciones no estaban dadas, que la cuestión de la infraestructura, del equipamiento y la conectividad en Uruguay sí está muy resuelta. Claramente tienen otra geografía, otra dimensión territorial, pero bueno, que en nuestro país quizás es mucho más complejo. Nos frenaba un poco en la idea de largarnos a esto. Pero bueno, la situación de la pandemia que hizo que todo fuera tan disruptivo y un escenario tan complejo, digamos, ¿no? Para muchísimas actividades, pero para la educación en particular, nos entusiasmó, nos animó un poco a nosotros a pensar si no era el momento de probar, a ver cómo esto podía funcionar acá. Y la verdad es que el Banco Latinoamericano de Desarrollo, que es quien financia hace muchos años la iniciativa Programar, nos alentó a aprovechar este momento y usar fondos del programa para acciones que no estaban necesariamente planificadas, porque bueno, eso también es una restricción, ¿no? De que para hacer un programa nuevo y de estas características hay que poder contar con los recursos. Concretamente la experiencia que se hizo en Jujuy y en Chaco y en Córdoba y en Misiones implicó una enorme inversión de fondos y de recursos humanos y técnicos, tanto por parte de las provincias como por parte de la iniciativa para que esto se pudiera llevar adelante, porque la idea era poder trabajar en el vínculo uno a uno, digamos, que hubiera un profesional de la fundación que pudiera estar trabajando con un grupo aula de cada una de estas jurisdicciones, con su maestro, con su maestra, con su profesor, con su profesora, y llevando adelante un proyecto de 12 semanas, o de un máximo de 12 semanas. Bueno, y esto tenía un montón de desafíos, ¿no? Que los chicos y las chicas tuvieran dispositivos, que tuvieran conectividad, que los maestros y las maestras o los profesores también los tuvieran. Cuando empezamos a diseñar la propuesta con ustedes y las demás provincias, la mayoría pensaba que iban a volver a la presencialidad en agosto, y luego llegó agosto y eso no ocurrió, y eso nos obligó a todos a reconfigurar un poco el plan, y eso hizo que quizás no participaran los grupos aulas
de manera completa, porque bueno, había chicos que por ahí sí contaban con el equipamiento y la conectividad y otros que no. Esto además implicó una gran movilización de parte de las jurisdicciones que tuvieron que generar sus plataformas, algunos las tenían y otros las tuvieron que generar de cero, entiendo que en el caso de Jujuy fue generada de cero, para poder alojar la propuesta pedagógica de las actividades, para facilitar el intercambio de los chicos con sus propios maestros y con los profesores remotos. Entonces digo, una experiencia, recién justo tuvimos hace un ratito la reunión que íbamos a tener ayer con ustedes y que se canceló porque justo la Male tuvo un problema, pero digo que si bien todavía no tuve la reunión con ustedes para interiorizarme del detalle de las actividades, en la reunión del Chaco, que tuvimos con Chaco quedaba muy claro, muy sobre la mesa del esfuerzo, ¿no?, personal de cada uno de los docentes, de las familias, de los maestros, y también del empeño de los docentes remotos, de los referentes, porque este proyecto saliera adelante, más allá de todas las dificultades planteadas por la pandemia, por un lado, por las condiciones de infraestructura, por el otro, que por supuesto por ahí en las escuelas son unas, pero en los hogares son otras. Entonces, ¿no? Como, bueno, muy desafiante la propuesta. Creo que cualquier logro que se haya conseguido en este contexto, en este piloto, hay que multiplicarlo por 10, justamente por el contexto en el que se llevó adelante. La verdad me parece que hay que felicitarlos y reconocerles el coraje a ustedes y a los demás responsables provinciales que se embarcaron en semejante delirio, porque no es otro que delirio. Nosotros podíamos tener la experiencia con Uruguay, pero para ustedes era todo nuevo. Fue todo pero un bueno, desafío. me parece, no sé vos cómo lo viviste en Jujuy, pero digamos, lo que me transmitía hoy la gente de Chaco es una alegría muy grande de parte de las familias, de los docentes y de los chicos y de los directores que pudieron participar de la experiencia, y como algo que al principio era bueno, qué sé yo, era una novedad, después se fue como valorando como una propuesta muy significativa por parte de todos los actores. Así que bueno, digo, no Sí, sé realmente cómo... fue muy desafiante, pero muy positiva la experiencia. Y como bien decís, esta situación pandémica nos cambió el foco. Nosotros veníamos del área trabajando mucho con incluir la tecnología como un recurso pedagógico y de pronto nos vimos obligados a cambiar el enfoque y a solucionar el problema de cómo sosteníamos los vínculos entre docente y alumno, y la tecnología como un recurso pedagógico quedó un poco de lado, ¿no? Fue más poder sostener la comunicación, sostener los vínculos. Y bueno, ahora estamos retomando un poco esto y bueno, a veces volviendo a esto de la programación, la robótica, el pensamiento crítico, ¿por qué incluir programación en las escuelas? ¿Por qué la programación nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, Mara? Bueno, ahí yo te diría varias cosas. Claramente la programación no es lo único que nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, pero sí a nosotros desde la Fundación Sadowski, desde la iniciativa Programar, lo que a nosotros nos gusta decir, y si bien hay muchas razones que me parece que justifican la inclusión de estos conocimientos en el aula y que se sostienen en distintos tipos de argumentos, que después puedo ampliar, me parece que el argumento que para nosotros es el más fuerte es: esta es la tecnología del mundo en el que vivimos hoy. Es la tecnología que define y que impacta en todas las áreas de nuestra vida. Creo que la pandemia lo dejó clarísimo, ¿no? Estamos completamente atravesados para comunicarnos, para comprar, para vender, para estudiar, a veces para, entre comillas, viajar, aunque sea virtualmente, por la tecnología digital, y nos parece que no saber cómo funciona esta tecnología, cómo se construye, de qué manera permite transformar otras actividades humanas, es de alguna manera convertirse como en nuevos analfabetos. Entonces, así de fuerte como suena, a nosotros nos parece que es un conocimiento que la escuela tiene que socialmente democratizar
y que aunque los chicos y las chicas en el futuro no vayan a dedicarse profesionalmente a la industria, digamos, o a la programación como rama de trabajo, sí nos parecen dos cosas. Una, que en cualquier cosa que vayan a trabajar, seguramente se encuentren, digamos, con que van a usar herramientas, que van a tener que, digamos, conectarse con la tecnología digital de alguna manera, y siempre está bueno entender un poco más cómo funciona eso que estoy usando, más allá de que lo sepa usar mejor o peor, para también poder elegir qué uso, qué plataformas, cómo las uso, ¿no? Este año en la pandemia aparecieron un montón de preguntas. Bueno, ¿es mejor Zoom o es mejor Discord o es mejor Meet? O, bueno, ¿cómo me contesto esa pregunta si no sé cómo valorar qué es mejor y qué es peor de una herramienta digital? ¿No? Que por ahí no son solamente criterios de si es libre o si es gratuita, sino que tiene que ver también con, bueno, a quién pertenece, qué condiciones de privacidad me habilita, qué significan las condiciones de privacidad, cómo se relaciona eso con las cuestiones de propiedad en relación a los datos. Bueno, ahí hay un montón de cuestiones para entender que son vitales. Y en el sentido del pensamiento crítico, nos parece que si uno no puede entender cómo funciona esta tecnología, difícilmente se pueda posicionar críticamente en relación a, por ejemplo, debates de mucha actualidad, como si es más seguro votar electrónicamente que votar en papel. Entonces, digo, fue muy claro para nosotros, por ejemplo, cuando se dio ese debate en el Congreso, que las mismas personas que tenían que decidir sobre eso, los propios representantes, no tenían el conocimiento suficiente para poder argumentadamente posicionarse en favor o en contra de estos temas. Entonces, nos parece que es vital que la ciudadanía, no importa cuál vaya a ser su profesión posterior, tenga un conocimiento básico sobre las cuestiones fundamentales, no instrumentales, sino fundamentales de las ciencias de la computación para poder posicionarse sobre estas cuestiones, sea en la cena de Navidad o sea en el Congreso cuando haya que defender o no, o rechazar alguna definición, ¿no? O sea que cualquier problema o cualquier situación se puede analizar mediante un pensamiento computacional. Yo no diría eso, porque me parece, hay un festival español de cortos que se llama No Todo Film Fest, que te lo recomiendo, y que tienen un Sí. montón de pequeños cortos sobre estos temas, justamente como disparadores. Y tienen uno muy bueno que se llama Big Data, donde vos lo que ves es una pareja que se reúnen en un bar, una pareja, un hombre y una mujer que se encuentran en un bar y que empiezan a tener un diálogo como si se hubieran conocido a través de una plataforma digital, ¿no? Y en esa escena en el bar, de lo que te das cuenta es que no tienen nada en común. Y ellos van descubriendo que no tienen nada en común, sino más bien que son lo que cada uno odia, ¿viste? Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué el algoritmo de la plataforma digital esa en la que ellos estaban asociados los invitó a juntarse, si son tan diferentes y tan opuestos? Y ella le dice, bueno, pero el algoritmo debe saber más que nosotros. Si vos no confías en el algoritmo del GPS para que te lleve de un punto a otro, y entonces, ¿por qué no confiar en el algoritmo de la plataforma esta que nos juntó? Y entonces me parece que justamente ese corto lo que muestra es que quizás no todas las respuestas están en un algoritmo, ¿no? No todos los problemas o todos los desafíos están en un algoritmo. Pero sí, digamos, me parece que claramente el pensamiento computacional permite abordar problemas que quizás son complejos de resolver si uno no tiene una computadora y, digamos, ¿no? Sea por la cantidad de información, no sé, tenés un problema que implica procesar una enorme cantidad de información. Bueno, si tenés una o un montón de computadoras y podés pensar cómo usarlas para resolver ese problema que implica un montón de información que la tenés que procesar, combinar o lo que fuera, claramente tenés una ventaja por sobre alguien que tiene solamente un lápiz y un papel, ¿no? Pero claramente no es para todos los problemas. Te doy un ejemplo. Tenés que ordenar un grupo de chicos de menor a mayor.
Si son 10 chicos, seguro que es más rápido que los ordenes vos, diciendo vos ponete adelante, vos atrás, mirándolos, ¿no? Ahora, si son 1500, probablemente te convenga pensar en algún modo abstracto de resolver ese problema, poner los datos en una computadora y que la computadora te diga si Mariano tiene que ir antes que Jorge o Jorge antes que Mariano, ¿no? Entonces, con eso, que es un ejemplo muy sencillo, lo que te quiero decir es, no todos los problemas es mejor que los resuelva una computadora, no siempre lo mejor es pensarlos computacionalmente, y para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la iniciativa Programar, si un problema lo puedo resolver sin usar una computadora, es que no es un problema computacional. Entonces, bueno, ahí podemos debatir largo qué es y qué no es el pensamiento computacional, no hay una sola definición, hay mucha gente que piensa que el pensamiento computacional no tiene que ver con las computadoras. Nosotros pensamos que el pensamiento computacional, si no tiene que ver con la computadora, es que no es pensamiento computacional. Digamos, podemos preguntarnos qué tipo de pensamiento es, pero no es un pensamiento que requiera, o digamos, para aportar a un problema de las características del tipo de problemas que una computadora puede resolver, que no son, como te dije antes, todos, ¿no? Perfecto. Bueno, vos también sos gestora cultural, Mara, Sí. formada en París. Trabajaste muy vinculada al arte y bueno, el arte también nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y a ver más allá, Claro, ¿no? totalmente. La tecnología no es lo único, pero es lo que nos toca. Eh, y bueno, esto volviendo un poco al programar, ¿es lo mismo aprender Scratch que aprender a programar? No, claramente no. Creo que aprender a programar es justamente poder usar Scratch o pilas bloques o Java o Python según la edad que tengas y lo que quieras hacer. Pero aprender a programar tiene que ver con justamente entender qué tipo de órdenes puede ejecutar una computadora, cuáles son las características de un lenguaje computacional que una computadora puede ejecutar, que no es el mismo de nuestra oralidad, por ejemplo. Los modos en los que digamos que los modos en los que un problema tiene que estar estructurado en ese lenguaje, no solo para que sea ejecutable por parte de la computadora, sino para que sea claro, por ejemplo, para otro programador que lo quiera mejorar o que lo quiera reutilizar para resolver otro problema. Aprender a programar tiene que ver con, por ejemplo, aprender a cómo identificar posibles cosas en común, lo que uno llama patrones, que pueda haber en un problema, y entonces pensar qué programas ya existen para resolver problemas parecidos y que uno podría reutilizar en parte o en su totalidad para resolver problemas nuevos. Entonces te diría que tiene mucho más que ver con una manera de pensar, y por eso se habla de pensamiento computacional, que con saber usar un lenguaje de programación en particular. Son las dos cosas, pero si tuviera que decirte cuál es sí o sí, te diría es una manera de pensar. Y es además conocer un universo de recursos, de lenguajes, etcétera, con los cuales vos después efectivamente te sentás y producís un código que la computadora ejecuta. Yo entiendo que si las nuevas generaciones pueden ejercitar este pensamiento, tomaríamos mejores decisiones, Mara, o tendríamos más herramientas para tomar mejores decisiones como... Sí, mejores decisiones en relación a cuáles, a las que serían sin programación, vos decís. Claro. Bueno, qué sé yo, de nuevo te contestaría depende, ¿no? Digo, depende si el tipo de problema que vos querés resolver puede beneficiarse de una solución computacional, ¿no? Qué sé yo, el tema de la pandemia, ponerle, ¿no? Se desarrollaron y se hicieron famosas a lo largo de todo este tiempo aplicaciones de distinto tipo, para hacer traqueos, para entender si, viste, para hacer seguimiento, para hacer rastreo de contactos, para
para incluso procesar, en Japón, por ejemplo, hay una mega computadora que está desde el principio cruzando información entre distintos tipos de remedios existentes y las necesidades de algún tipo de tratamiento posible para el COVID y ver si hay algún match posible. Entonces, seguro que el hecho de que este conocimiento esté más distribuido va a permitir nuevas soluciones. No sé si mejores, nuevas, ¿no? Y lo que sobre todo me parece más importante es que sería muy injusto que por no distribuir este conocimiento, esas posibilidades queden en muy pocas manos. Pensemos en lo que ahora pasa con las vacunas, ¿no? Digo, muy pocos países han podido desarrollar vacunas y esos países van a tener la posibilidad de tener ese recurso primero y sus poblaciones van a tener esa posibilidad de tener ese recurso primero y los demás vamos a tener que estar a la cola. Y digamos, ¿no? Eso hoy es una situación quizás para muchos de vida o muerte. Bueno, imagínate, el otro día se cayó Google, ¿no? Ayer o antes de ayer se cayó Google por algunas horas. Sí. Y bueno, caos, ¿no? Porque todos tenemos los documentos, las fotos, la vida en Google, ¿no? Entonces, por un momento te agarraste quizás la cabeza y dijiste, ay, ¿cómo no hice backup? ¿Cómo no lo bajé? ¿Cómo no lo guardé en la computadora? Porque uno cree que eso va a estar ahí siempre y que es de uno, y en realidad no es de uno, ¿viste? Es como si lo hubieras guardado en la casa de un vecino y no tuvieras acceso. Entonces yo creo que no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta, creo que lo que te quiero señalar con el ejemplo de Google es, no nos damos cuenta porque todo parece gratis, ¿no? Digo, usás WhatsApp que supuestamente es gratis, mentira, tenés que comprarte el teléfono, tenés que pagar la línea celular o el Wi-Fi, bueno, etcétera, ¿no? Pero Facebook parece gratis, TikTok parece gratis, Google parece gratis, y de repente un día se cae y no lo tenés más y no tenés ninguna más de tus cosas y de repente te agarra vaído. Estamos tan acostumbrados a usar y a que esté ahí disponible y qué sé yo, que no nos damos cuenta, por un lado, los sometidos que estamos a eso y lo vulnerables que somos a eso, ¿no? De que no podemos nada frente a eso. Y yo, digo, pensaba en lo del backup, pero por ahí hay mucha gente que se cayó Google y piensa que no podría haber hecho nada para tener esa información en otro lado. Entonces, a mí me parece que lo que vos decís de que los chicos se formen en esto no es solo para que haya mejores decisiones, sino te diría, seguro que van a ser mejores en la medida en que la gente tenga más conocimiento, porque va a haber más gente traccionando para que sean mejores, ¿no? Porque cuanta más gente puede argumentar o pensar críticamente sobre las cosas, obliga a que quienes finalmente deciden tengan que hacer algo que sea mejor que lo que por ahí se les ocurrió hacer simplemente para ellos. Y si le preguntamos a Mara, en la educación actual en Argentina, queremos elegir una situación o algo que le preocupe a Mara para poder analizarla con pensamiento computacional. ¿Qué te preocupa de la educación o qué situación te ves, crees que amerita un análisis, aunque no lo tengas hecho todavía? Mira, mil cosas, digamos, ¿no? O sea, en particular, después del año que vivimos, me parece que una cosa que me parece que es muy preocupante son los niveles de inequidad que tenemos en nuestro país y a su vez el rol fundamental que ocupa la escuela pública, ¿no? Aún hoy, como espacio de igualdad de oportunidades, ¿no? Digo, no me acuerdo si era tu equipo o el equipo de Misiones, alguien que nos decía, bueno, nos pasamos años invirtiendo para que las escuelas tuvieran buena infraestructura, para que hubiera computadoras, para que hubiera conectividad, y llegó esta bendita pandemia y nos hizo sentir como que no hicimos nada porque los pibes están en su casa, y en su casa el sistema educativo no tiene posibilidades de hacer transformaciones, y de vuelta las inequidades están a la hora del día y chocan con la posibilidad de que todos los pibes tengan las mismas oportunidades educativas en este contexto, ¿no? Entonces, no es un tema educativo quizás lo que yo te estoy planteando, pero que sí afecta a la educación, ¿no? Que es, bueno, el nivel de inequidad que tenemos y que hace que los pibes y las pibas no tengan las mismas oportunidades.
y a la vez, seguro a ustedes en Jujuy también les pasó, pero digo, los de Chaco nos contaban hoy, bueno, el enorme esfuerzo que hicieron para que los chicos que no tenían dispositivos tuvieran acceso a algún dispositivo, que los que no tenían conectividad tuvieran acceso a algún tipo de conectividad. Entonces, como el empeño que le ponen los directores, los equipos provinciales, los referentes, ¿no? Para que los pibes tengan lo que tienen que tener. Y a mí un poco lo que me desespera es decir, bueno, pero eso es una compra, ¿no? Es una compra de equipamiento y un poco de cable, ¿no? Como que está todo el recurso humano, está el conocimiento, está la voluntad de los profesionales de formarse, qué sé yo, y nos está faltando algo muy básico que no debiera ser tan difícil de garantizar y de sostener en el tiempo, ¿no? Porque lo otro que me preocupa es esto, bueno, tuvimos el conectar igualdad, después dejamos de tenerlo, después, viste, y No, remontar. de hecho, bueno, en Jujuy estamos se está iniciando un proceso de un crédito muy grande que tomó la provincia, donde se van a construir muchas escuelas y se va a hacer una compra de tecnología muy grande el año que viene, así que bueno, estamos como intentando acortar esas brechas Buenísimo. y también con conectividad para todas las escuelas, así que estamos trabajando muy fuerte en eso, ya estamos como avanzando con ese proyecto y un plan de formación también para docentes, ¿no? Sin embargo, también este año en el área observamos que dentro de una misma escuela había situaciones muy asimétricas, no sé si decir inequidad, entre gente que tenía conectividad y tenía un elemento y en el cómo usaba eh, la tecnología, ¿no? Y muchos docentes corrieron a comprar el pizarrón para tener en su casa y poder dar clase tal cual lo hacían en la escuela. Y la tecnología nos van interpelando a un hacer diferente, ¿no? De hecho, en el área nosotros Sí, tenemos mucho un totalmente. equipo que está en toda la provincia y era muy territorial, con capacitaciones de núcleo, y al tener un canal de YouTube hicimos capacitaciones y un facilitador que dominaba un tema de una región podía darle la capacitación a docentes de otra región. Entonces nos vamos como configurando diferente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que hay una, digo, esto también se lo debemos a la pandemia, ¿no? Digo, más allá de las cosas malas, creo que una cosa quizás que saquemos como positiva es que frente al impedimento del encuentro presencial, la virtualidad aparece como una alternativa y hay un montón de cosas que se pueden hacer y hay un montón de herramientas que son súper potentes. Nuestra especificidad desde la iniciativa Programar no es trabajar desde la perspectiva de la tecnología educativa, digo, poniendo la tecnología al servicio de la educación en general. Nosotros nos enfocamos solo en lo que tiene que ver con el estudio específico de las ciencias de la computación, pero no por eso dejamos de valorar lo importante que es lo otro y lo mucho que hay que trabajar en esa otra línea también. Nosotros nos dimos cuenta incluso en el desarrollo de este programa piloto, ¿no? Que el uso de las herramientas digitales sigue siendo una cuestión de alfabetización digital, tanto para las familias, quizás más para las familias y los chicos, según qué edad tengan los chicos, inclusive para algunos docentes, digamos, ¿no? Así que esa línea seguro que es una línea también importante y que a diferencia de lo que son las ciencias de la computación, que es un foco específico, bueno, atañe a todas las disciplinas, digamos, ¿no? Bueno, para ir finalizando, Mara, pues sé que tenés otra reunión ahora, hablando un poco de esto de inequidades y de brechas, ¿hay alguna cuestión de género que tengamos que tener en cuenta a la hora de trabajar en las escuelas con la programación? Totalmente, y es muy importante. ¿Sabes qué? Eh, Hay estudios en Estados Unidos en particular que muestran que el corte se da más o menos alrededor de los 10 años, no solo para las ciencias de la computación, también pasa con las matemáticas, en donde aparece como una segmentación muy fuerte, social y culturalmente, en donde tanto mujeres como varones empiezan a ver eh, a las mujeres como menos hábiles, menos interesadas, menos predispuestas, etcétera,
para el desarrollo posterior profesional en carreras vinculadas a la tecnología. Y en particular a la inserción de las mujeres en el área de la programación. Porque si vos te fijas en otras carreras vinculadas a la tecnología o a otros roles, digamos, dentro del área, hay mujeres, no sé, por ahí en la parte más de diseño web o de los frontend, o digamos, pero en la parte de programación dura, en general, hoy por hoy, en la industria, y es un tema a nivel mundial, hay muchísimas menos mujeres que hombres. Entonces, también este tema de incluir estos contenidos, cuanto más temprano en la escuela, mejor, no solamente por todas las razones que hablamos antes, sino porque creemos que eso acortaría el tema de la brecha de género, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, tener esto en cuenta a la hora de desarrollar materiales y de hacer propuestas pedagógicas, digamos, ¿no? Pensá en lo siguiente, toda la industria del videojuego, por ejemplo, y de las consolas y demás, está muy orientada a los varones. Y así como eso, sucede un montón con otro tipo de recursos. A veces lúdicos y a veces orientados a la educación. Así que este tema que traes es un tema importantísimo. Importantísimo. Buenísimo. Bueno, en Jujuy trabajamos con el Día de la Niña Programadora y bueno, estamos haciendo algo, pero me parece que es un tema que te escuché hablar algunas veces y es un tema no menor a tener en cuenta. Sí, nosotros hicimos un estudio en el 2013 en escuelas secundarias que dio claramente, después te lo paso si quieres, un estudio muy representativo que se hizo en el conurbano sobre chicas y chicos de los últimos años del secundario y de los primeros años del secundario, y dio que claramente esta idea de que las mujeres son las menos aptas para el desarrollo profesional en el mundo de la programación estaba sumamente asentado tanto en los estudiantes varones como en las estudiantes mujeres. Y además que así intuitivamente asocian al clásico programador con un hombre de clase media, blanco, muy estudioso, con pocas habilidades sociales, ¿no? Como todo el cliché del nerd que te puedes imaginar. Nosotros hace 2 años que queremos hacer otro estudio para estudiar cómo se dirigen las universidades cuando convocan a los estudiantes a las carreras de tecnología y ver si podemos hacer un aporte en ese sentido que favorezca estrategias de las universidades para alentar la inscripción de mujeres a las carreras de informática. Bien. Yo hablaría 2 horas más con vos, Mara. Esto que comentabas de las habilidades socioemocionales, también uno piensa que quien se vincula con la tecnología no tiene habilidades socioemocionales, ¿no? Y la tecnología nos están interpelando todo el tiempo a trabajar con nuestras emociones, a poder reconocerlas, gestionarlas. El mismo bombardeo de información, el trabajo en las redes, los vínculos que a veces pensamos, no sé, la gente, a veces hay docentes que le dicen a los chicos, eso es virtual como que no es real, y es real lo que está pasando, este diálogo que tenemos es totalmente real y no lo conocemos. Sí, totalmente, es sumamente interesante y creo que a veces quizás desconocemos además que los chicos más chicos, ¿no? Como que también para los chicos más chicos que nacieron en este mundo, ¿no? Mi hijo me decía cuando era chico, pero ¿cómo? Cuando los abuelos eran chicos no había televisión, pero había dinosaurios, ¿no? Como que él no podía concebir que en un mundo donde no hubiera televisión no hubiera dinosaurios. Bueno, yo creo que a los chicos de hoy, si les decís, bueno, cuando yo era chica no había computadora. En mi casa no había computadora. La primera computadora la vi cuando tenía 19 años y usábamos un DOS, ¿no? Digo, no sé cuántos chicos de qué edad hoy tienen conocimiento obvio que hay un montón de chicos que no tienen computadoras, es el problema que hablábamos antes, ¿no? Pero te quiero decir que hay algo de que aunque no tengas la computadora en tu casa, la viste en la tele, ¿no? Es como un objeto cultural que aunque vos no lo tengas, está presente de alguna manera en tu universo.
Bueno, Bueno, Mara, muchísimas gracias. Tengo que ir a otra reunión, pero bueno, un placer haber hablado con vos. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto y espero que trabajemos juntos para el próximo año. Dale, un abrazo, Jorge, gracias. Que estés Un beso bien. grande. Chao, chao. Chao.